Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, este video lo tenía pendiente desde ayer. Vamos a hablar del ratio de Draynor o el Draynor Ratio. Bien, este ratio fue creado por el economista Jack Draynor, que fue uno de los precursores del modelo del Capital Asset Pricing Model, y es muy similar al modelo del Sharpe Ratio. De hecho, existe mucha confusión entre cuál es la diferencia entre ellos dos, porque básicamente su cálculo es pues muy similar. Entonces, el ratio de Draynor lo que va a hacer es que nos mide cuál va a ser nuestro exceso de rendimiento en función del riesgo sistemático que hemos aceptado en nuestro portafolio. La diferencia más importante con el ratio de Sharpe es que el Sharpe Ratio me mide el rendimiento en exceso por cada unidad de riesgo, pero basado en el riesgo propio de la cartera consigo misma, es decir, con su desviación estándar. ¿Sí? Vamos a ver las fórmulas para que vean que son muy similares, pero bueno, que es en lo que están cambiando. El Sharpe Ratio es el rendimiento en exceso, porque la parte de arriba, es decir, el numerador, es rendimiento en exceso o prima por riesgo más bien, porque dice rendimiento del portafolio menos el rendimiento libre de riesgo. Bien, ya sabemos que no existe como tal algo libre de riesgo, pero se toma como tal a los bonos gubernamentales, específicamente, pues puedes usar los de Estados Unidos o los del país que estés analizando. Ahora, el Sharpe Ratio lo hace contra su desviación estándar del portafolio, es decir, contra el riesgo total. Esto es muy importante. El Sharpe Ratio mide riesgo total de la cartera, es decir, tanto riesgo sistemático como riesgo no sistemático. Ahora vámonos al ratio de Draynor. El Draynor Ratio me mide el rendimiento en exceso por unidad de riesgo, pero en función de su beta. Y la beta es la beta es riesgo sistemático. La beta es puramente riesgo sistemático y sabemos que el riesgo sistemático no se diversifica. ¿Eso qué significa? El ratio de Draynor únicamente mide el rendimiento en exceso por unidad de riesgo en función de su beta. La beta es el comportamiento o la relación que tienen los rendimientos de ese portafolio en función de los rendimientos y movimientos del mercado. Ya sabemos que entre más grande sea la beta, más grande es el impacto que tiene sus movimientos contra el mercado. Te dejo aquí un video explicando qué es la beta para que te quede mucho más claro. Y también te dejo mi video del Sharpe Ratio para que te quede más claro qué es el ratio de Sharpe. Y el video que hicimos muy explicativo sobre qué es y cómo entender el ratio de Sharpe. Bien, entonces la beta, necesito que entiendas qué es la beta para comprender el ratio de Draynor. Algo también que necesito que quede claro es que en qué pueden parecerse los dos, porque es lógico que el ratio de Sharpe me va a rankear los portafolios en orden del que tenga el mejor ratio Sharpe, es decir, el mejor rendimiento en exceso por cada unidad de riesgo incurrida. Y el ratio de Draynor me va a rankear los portafolios, también entre más alto sea el ratio de Draynor es mejor, me los va a rankear por cuál tenga el mejor rendimiento en exceso por unidad de riesgo sistemático incurrido. Como ven, la definición se parece demasiado. Pero ¿qué pasa? Cuando el portafolio está perfectamente diversificado, es decir, que el riesgo no sistemático se ha logrado eliminar, sabemos que es complicado, pero que sí es posible. Además, la teoría del ratio Sharpe dice que en teoría todo el mundo lo logra. Te dejo aquí un vídeo de fallas en el CAPEM y por qué el CAPEM se puede equivocar. Entonces, si tenemos un portafolio completamente diversificado, donde el riesgo no sistemático se ha logrado eliminar, el ratio de Draynor y el ratio de Sharpe me van a dar el mismo ranking. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo los portafolios A, B y C, puede ser que el portafolio A sea el mejor, el B sea el que sigue y el C sea el peor. Y eso me lo dice el ratio Sharpe. Pero puede que el ratio de Draynor, si no están bien diversificados, puede ser que el ratio de Draynor me ponga el portafolio B por encima del A y después puede ser que el ratio de Draynor me diga no, el mejor es el B, luego el A y luego el C. Pero si están bien diversificados, al eliminar el riesgo sistemático, esta desviación estándar que tenemos en el ratio de Sharpe se vuelve prácticamente igual o se vuelve convergente con la beta. No significa que tengan el mismo valor, significa que convergen. Entonces,
me van a dar el mismo ranking. Como la beta es riesgo puramente sistemático, y si el portafolio está bien diversificado, esta desviación estándar ya no tiene implícito nada de riesgo no sistemático, significa que la desviación estándar en un portafolio bien diversificado también representa puramente riesgo sistemático, ¿ok? Esto está muy interesante y muy fuerte porque la desviación estándar en un portafolio bien diversificado se comporta igual que la beta porque me representa varianzas en riesgo sistemático. Entonces, al estar bien diversificados, los portafolios A, B y C estarían rankeados en el mismo orden. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo se comporta el ratio de Draynor. Tengo aquí 3 portafolios. Vamos a mover esto un poquito para acá. Tengo 3 portafolios. Portafolios A, B y C. El portafolio A tienen un rendimiento de 14, 10 y 18%. Bueno, la libre de riesgo es la misma y tienen una beta de 1.20 y 0.65. Yo he creado este ejemplo a propósito para explicar algo que va a pasar. Vamos a calcular el ratio de Draynor. El Sharpe Ratio ahorita no lo vamos a calcular porque para eso tengo otro video. Simplemente quería que entendieran cuál es la relación entre el Draynor y el Sharpe porque realmente no te la explican en muchos lugares. No se encuentra mucha literatura al respecto. Bien, vamos a calcular rápidamente el ratio de Draynor. No tiene mucha ciencia. Como ven es rendimiento portafolio menos el rendimiento libre de riesgo entre la beta. Y bueno, hacemos lo mismo en este. Aquí quiero pausar tantito antes de hacer el C. Quiero que vean. El portafolio A tiene un mejor rendimiento, 14% contra 10%. Sin embargo, el ratio de Draynor del portafolio B es mejor. Eso significa que el portafolio B me da un mejor rendimiento en exceso por cada unidad de riesgo sistemático en la que incurro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El portafolio A tiene una beta de 1.20 y el BET de 0.65, lo que me dice que el portafolio B es mucho menos riesgoso en función de riesgo sistemático que el portafolio A. Aunque el portafolio A me da un rendimiento mayor, este conviene más por su relación riesgo-rendimiento en función del riesgo sistemático. Entonces, quiero que quede claro aquí lo primero. El mejor portafolio no se define necesariamente por su rendimiento, porque el portafolio A rinde más que el portafolio B. Sin embargo, su ratio de Draynor es mejor. El portafolio A tiene una beta mayor que el portafolio B. Pero vamos a ver el portafolio C. Su ratio de Draynor es de 11.54 y su beta es más grande, es decir, su riesgo es todavía mayor. Quiero que quede claro que un mejor ratio de Draynor no está definido en función de un mejor rendimiento, como vemos en estos dos, y tampoco está definido en función de que su beta sea pequeñita, porque vean, entre estos dos, el que tiene la beta más pequeña es el B, y sin embargo, el C tiene un mejor ratio de Draynor. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos mayor rendimiento y ese rendimiento dividido entre las unidades de riesgo sistemático pues me arroja un mejor ratio de Draynor. Pero entonces, que quede bien claro, repito, el ratio de Draynor no va en función del portafolio con más rendimiento y tampoco va en función del portafolio con la beta más chiquita. Es la relación que existe entre el rendimiento en exceso partido por la beta. Y si ya vieron mi video del Sharpe Ratio, que si no lo han visto se los recomiendo mucho, voy a hacer un análisis gráfico igualito al que hice en el ratio de Sharpe. Vamos a construir una tabla con un rendimiento base para ver cómo se comporta el ratio de Draynor de forma gráfica. En esta tablita se te hará muy familiar si ya viste mi video del ratio de Sharpe, porque quiero que veas algo bien interesante que va a pasar. Vamos a suponer que tenemos un portafolio que rinde 10%. La libre de riesgo siempre va a ser de 3 en este ejemplo. La beta es la que vamos a estar cambiando. ¿Por qué? Porque pues el ratio de Draynor básicamente va en función de la beta. O sea, si tenemos el mismo rendimiento y el mismo libre de riesgo, lo único que puede cambiar ahora es la beta. Vamos a empezar con una beta del 0.05. No le podemos poner beta de 0 porque nos daría indeterminación. Luego con una beta de 0.10. Y a partir de aquí vamos a ir sumándole 0.10. ¿Ok? Vamos a llegar hasta el 2.10 de beta, bastante bien, una beta de 2.10. Vamos a calcularle el ratio de Draynor a cada uno de estos portafolios, que sería el rendimiento del portafolio menos la libre de riesgo entre la beta. Vean, no es muy complicado.
Y ahora lo que voy a hacer es que voy a graficar la beta y el ratio de Draynor. ¿Sí? Ahí está. Vamos a darle algo de color y de formato a este gráfico y volvemos. Ahí lo tenemos. Como ven, es una línea asintótica. ¿Qué significa? Que nunca toca realmente al cero. El Draynor Ratio nunca puede ser cero. Va bajando mucho. Vean cómo va bajando, pero realmente nunca se vuelve cero. Nunca va a tocar el eje de las X. Y si se acuerdan, esta gráfica es prácticamente igual a la que vimos en el ratio de Sharp. De hecho, lo tengo por aquí, quiero que lo vean. Ahí les estoy spoileando los videos. Me parece, aquí está. Vean, esta fue la gráfica que hicimos en el video del Sharp Ratio. Se parece muchísimo, vean, a la que acabo de hacer en el ratio de Draynor, ¿sí? Digo, es muy similar el comportamiento. Por eso les explicaba lo de acá arriba. Ratio de Sharp y ratio de Draynor se comportan muy similar. Obviamente, entre más baje la beta, pues el ratio de Draynor tiende a ser infinito. ¿Ok? Eso es el comportamiento del ratio de Draynor y es lo que quería que les quedara claro. Ahora, quiero que sí termine de quedar algo claro también ya para finalizar. Para no hacer el video tan largo. El ratio de Draynor, al igual que el ratio Sharp, se basan en comportamientos meramente históricos. ¿Qué significa? Que el ratio de Draynor no predice el futuro. No puedes basar tu decisión de inversión o decisión de portafolios con comportamientos meramente y puramente históricos. Porque el ratio de Draynor no garantiza lo que va a ocurrir en el futuro, solo garantiza cómo se ha venido comportando históricamente, si es un buen indicador, pero no garantiza el futuro. Ahora, otra cosa, no existe una relación de razón o no existe una relación entre el incremento de los Draynor Ratio para determinar la proporción en que mejora el ratio. Y esto es válido también para el ratio de Sharp. ¿Qué quiere decir? Que un ratio de Draynor, por ejemplo, de punto .10, de punto .05, por ejemplo, el que está aquí, no quiere decir que sea la mitad de bueno que el de punto .10, ¿me explico? Un ratio de Draynor de punto .10 contra uno de punto .05 no quiere decir que este portafolio sea el doble de mejor, ¿ok? Eso es lo que quiero que quede claro. No significa, tener el doble de ratio de Draynor no significa que el portafolio sea 2 veces mejor. No hay una proporción de crecimiento para decir que es tanto mejor o tanto peor. Simplemente sabemos que entre más grande sea el ratio de Draynor, es un mejor portafolio, ¿ok? Bueno, creo que eso ha sido todo por este video. Espero que les haya servido y les haya gustado. Si les gustó, regálenme un me gusta y suscríbanse al canal si todavía no lo están. Recuerden que suscribirse a este canal es una inversión que no les requiere desembolso de efectivo y sin embargo les generará muchos rendimientos. Eso ha sido todo y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.